En este día quería compartir una palabra de bendición. Quería hablar sobre la relación de nuestra vida con relación a la gloria de Dios. Me gustaría compartir en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8 y en el capítulo 9 del libro de Ezequiel, nos habla, que el pueblo de Israel había entrado en una gran apostasía. Por esa apostasía, la gloria de Dios había abandonado el templo. Ahora, esto que la gloria de Dios abandona el templo lo podemos ver en el capítulo 10 y en el capítulo 11 de Ezequiel. Esto lo vemos como un simbolismo, como una forma simbólica del juicio de Dios y el castigo de Dios que iba a venir sobre la nación de Israel, el cual pasó en el año 587 a.C., cuando Babilonia destruyó la ciudad y destruyó el templo de Israel. Ahora quiero enfocarme en el acontecimiento de que Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios, abandona el templo. Esto lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 23, que la palabra del Señor nos dice de esta manera. Dice: y la gloria se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Me habla que la gloria de Dios sale del templo, se eleva por la ciudad y posa sobre el monte que está al oriente. Según el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14, en el versículo 4, nos dice que ese monte que está al oriente de la ciudad es el monte de los olivos. Ahora me gustaría ver esta parte de la palabra de Dios donde Israel entra en gran apostasía, la gloria de Dios abandona el templo y reposa sobre el monte de los olivos, con relación de lo que me muestra el libro de San Mateo. En el libro de San Mateo encontramos en el capítulo 23, encontramos a Jesús en el templo dando un discurso muy fuerte contra los fariseos y contra los escribas en aquel momento. Ahora, después de dar ese discurso, el Señor estaba en el templo, cual había sido ya reconstruido por el emperador, por el rey Herodes. Herodes había reconstruido el templo, Jesús se encontraba en él y daba ese discurso tan fuerte contra los fariseos y contra los escribas. Pero quiero leer lo que nos dice en el capítulo 23, en el versículo 37 de Mateo. El Señor les decía: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Él hace una lamentación por Jerusalén, pero les dice algo muy importante: su casa será dejada desierta. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron a él sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo a él, y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sabemos que Jesús era la gloria de Dios encarnada, por cuanto Jesús, cuando abandona el templo, era la gloria de Dios mismo abandonando el templo, como sucedió en el libro de Ezequiel. Vemos que cuando Jesús abandona el templo, también va y reposa sobre el monte de los olivos. Tal ocurrió en el libro de Ezequiel. Ese templo quedaría sin la gloria de Dios, porque Jesús ya no volvería, porque unos días después el Maestro, el Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, sería crucificado en la cruz del Calvario, por cuanto el templo quedaría sin la gloria de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que nosotros en estos tiempos
por promesa del Señor, somos templo y morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a morar en todos los que creen en Él, en todos los que le reciben como Señor y Salvador. Ahora, después de haber recibido al Señor como Salvador y que el Espíritu Santo está en nosotros, somos portador de la gloria de Dios. Debemos reflejar en nuestras vidas la gloria de Dios y vivir conforme a la gloria de Dios, porque fuimos creados para su gloria y para su honra y para su alabanza. En el libro de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 31, la palabra del Señor nos dice de esta manera, nos dice que todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para gloria de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reflejar la gloria a Dios? ¿Cómo podemos hacer? Yo entiendo que cuando nosotros estamos perdonando a una persona, ¿no?, estamos reflejando la compasión y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando confiamos en Dios, cuando depositamos nuestra confianza en nuestro Salvador, ¿no?, se pone en evidencia su naturaleza y su carácter, y reflejamos quién es Él, y Él hace todo para nuestro bien. Cuando confesamos nuestros pecados delante del Señor, ¿no?, exhibimos su gloria al exhibir al mismo tiempo su justicia. Cuando damos frutos, cuando somos personas que damos frutos, ¿no?, viviendo una vida que adorna los atributos de Dios, ¿no?, se pone en manifiesto su gloria. Y cuando somos agradecidos, somos personas agradecidas a Dios, ¿no?, le estamos reconociendo, por lo tanto, ¿no?, reflejamos su gloria. Y cuando oramos, cuando tenemos una comunión con Él, ¿no?, y mostramos nuestra dependencia de Él, ¿no?, con respecto a nuestra vida, ¿no?, estamos reflejando la gloria de Dios. Debemos vivir una vida en santidad, una vida como hijo de Dios, dando fruto, como hijos de Dios. Y la última palabra que le quería dejar en 1 Corintios, ¿no?, en el capítulo 6, versículo 19 y versículo 20, lo que nos dice la palabra del Señor. 6, 19, 20 le dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es la palabra que quería dejarle hoy. Que Dios los bendiga y los siga bendiciendo. Amén, amén y amén.